Antes de que tú toques el botón de comprar tu primera acción de Estados Unidos, tu broker latinoamericano ya te cobró un impuesto invisible del 2%. Y no aparece en ningún reporte. Está escondido en el spread del tipo de cambio. Hoy te muestro exactamente cómo lo hacen y cómo dejar de pagarlo. Imagina por un momento a Carlos, un ingeniero industrial de 41 años que vive en Bogotá y que, como tú, decidió tomar las riendas de su futuro financiero. Cada mes, después de pagar las cuentas y separarlo del ahorro, Carlos se sienta frente a su computadora, abre su cuenta bancaria en pesos colombianos y transfiere $500 hacia su plataforma de inversión. En su mente, él está comprando fracciones de las empresas más innovadoras del mundo, pero en la realidad, hay una serie de peajes silenciosos que están devorando su capital antes de que siquiera toque el mercado. Carlos abre Google en su celular y ve que el dólar está a una tasa determinada, pero cuando entra al portal de su banco para hacer el envío, la cifra es otra, mucho más alta y desfavorable. Esa diferencia, que parece un detalle técnico menor, es el primer mordisco de un depredador que no descansa y que se alimenta de la falta de atención del inversor promedio. ¿Alguna vez te has detenido a comparar el precio del dólar que ves en las noticias con el que realmente te aplica tu entidad financiera al momento de mover tu dinero? Este fenómeno tiene un nombre técnico que todo operador serio debe dominar, el spread cambiario. Básicamente, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de una divisa, y es allí donde los bancos tradicionales y muchos brokers locales esconden su verdadera ganancia. Cuando tú envías esos $500, el banco no te cobra una comisión fija transparente de $10 o $15, en su lugar, te aplica un tipo de cambio inflado que puede estar un 2 o un 3% por encima de la tasa representativa del mercado. En el caso de Carlos, esos 80 pesos de diferencia por cada dólar significan que $10 se evaporaron instantáneamente en el aire sin que quedara rastro de ellos en sus estados de cuenta de inversión. Pero la historia no termina ahí, porque una vez que el dinero llega al broker, ocurre una segunda conversión hacia dólares operativos, donde otro pequeño margen del 0.5% es retenido por el intermediario. Sumando ambas fricciones, Carlos está perdiendo un 2.5% de su poder de compra cada mes, lo que significa que de sus $500, solo 487.50 están realmente trabajando para él en la bolsa de valores. ¿Te has dado cuenta de que, para recuperar solo ese costo inicial, tus acciones tendrían que subir un 2.5% inmediatamente después de comprarlas? El verdadero dolor de este impuesto invisible no se siente en el mes a mes, sino en el análisis de largo plazo que un estratega financiero debe realizar para proteger su patrimonio. Si Carlos mantiene este ritmo durante los próximos 10 años, el costo acumulado de esa fricción cambiaria, sumado al interés compuesto que ese dinero habría generado si hubiera estado invertido, asciende a la aterradora cifra de $18.000. Ese es el precio de la comodidad de usar el botón de transferencia rápida de un banco tradicional sin cuestionar la estructura de costos que hay detrás. Estamos hablando del valor de un vehículo nuevo o de un año entero de libertad financiera que simplemente desapareció en las arcas de los bancos por no optimizar la ruta del dinero. El analista empático entiende que la mayoría de las personas no tienen tiempo para ser expertos en mercados de divisas, pero ignorar esta métrica es como intentar llenar un balde con agujeros en el fondo. ¿Sabías que ese pequeño 2% que parece insignificante es en realidad mayor al dividendo anual que pagan muchas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo? Estás regalando el rendimiento de un año entero de dividendos antes de que el mercado abra sus puertas cada mañana. Para dejar de ser la presa en este juego, es necesario hacer una comparación honesta y cruda de las tarifas de cambio de divisas que existen hoy en el mercado latinoamericano. Los bancos tradicionales en nuestra región suelen ser los más costosos, moviéndose en un rango de entre el 2 y el 3% de spread, aprovechando que el cliente promedio no sabe buscar alternativas. Sin embargo, si tú decides utilizar un broker de talla mundial como Interactive Brokers, descubrirás que su spread es de apenas el 0.02%, lo que es prácticamente el precio real del mercado, permitiéndote conservar casi la totalidad de tu capital. Otras opciones populares como Avenue, que se enfocan en el público latino, aplican un margen de alrededor del 0.50%, lo cual es significativamente mejor que un banco, pero sigue siendo el doble de lo que un operador sofisticado aceptaría pagar.
Por otro lado, plataformas como Endurance pueden variar sus costos entre el 0.30 y el 1% dependiendo del método que elijas para fondear la cuenta, demostrando que la variabilidad es enorme. Pregúntate ahora mismo cuánto pagaste en spread cambiario el último año. Probablemente no lo sabes, y esa es precisamente la trampa perfecta de los intermediarios financieros que prefieren que sigas mirando las gráficas de las acciones mientras ellos se quedan con tu efectivo de reserva. Existen principalmente 3 rutas para mover tu capital hacia el exterior, y cada una tiene un impacto radicalmente distinto en tu rentabilidad final. La primera es la transferencia bancaria internacional o wire transfer, que suele tener un costo fijo elevado de entre $30 y $50, lo que la hace prohibitiva para montos pequeños, pero razonable si estás moviendo grandes sumas de capital. La segunda opción es el ACH internacional o el uso de plataformas puente como Wise, que han revolucionado la forma en que los inversores de la región acceden al mercado estadounidense con spreads muy competitivos y comisiones transparentes. La tercera ruta es el uso de integraciones locales que ofrecen algunos brokers, donde tú depositas en tu moneda local y ellos hacen la conversión internamente, una opción que suele ser la más cómoda pero casi siempre la más costosa debido al spread oculto que estamos analizando hoy. Un estratega inteligente no elige la ruta más fácil, sino la que maximiza la cantidad de dólares que llegan al mercado, porque entiende que cada centavo ahorrado en fricción es un centavo que se multiplica con el tiempo. ¿Qué prefieres tú, la gratificación instantánea de un clic que te cuesta un 3%, o dedicar 10 minutos más a una ruta que protege tu patrimonio? Una de las estrategias más efectivas para combatir estos costos es el concepto de batching o agrupación de transferencias, una técnica que Carlos aprendió después de ver cómo sus $500 mensuales eran devorados por los costos fijos. Si tú transfieres $500 cada mes y tu banco te cobra una comisión fija de $25 más el spread, estás pagando un 5% de comisión directa solo por el envío, algo que destruye cualquier plan de inversión a largo plazo. En cambio, si decides ahorrar ese dinero localmente en una cuenta de alta liquidez y realizar una sola transferencia de $5.000 una vez al año, el impacto de la comisión fija cae drásticamente del 5% al 0.5%. Esta simple decisión de diseño financiero permite que una mayor cantidad de capital comience a trabajar desde el primer día, reduciendo la fricción total de manera exponencial y permitiendo que el interés compuesto actúe sobre una base mucho más sólida. Muchos inversores temen que esperar un año les haga perder oportunidades en el mercado, pero la realidad matemática es que es mucho más probable que pierdas dinero por las comisiones garantizadas que por la volatilidad potencial del mercado. ¿Realmente crees que tu selección de acciones va a superar consistentemente un obstáculo del 5% de entrada cada mes? Para aquellos que buscan un nivel superior de sofisticación, las cuentas multimoneda como las que ofrece la versión Pro de Interactive Brokers son la herramienta definitiva para el ahorro de costos. Estas cuentas te permiten mantener saldos en múltiples divisas simultáneamente, lo que significa que puedes enviar tus pesos, convertirlos a dólares cuando el tipo de cambio sea favorable, y mantener ese efectivo allí sin estar obligado a comprar activos de inmediato. Esta flexibilidad te otorga el poder de un operador de divisas institucional, permitiéndote ejecutar conversiones con spreads que son fracciones de centavo, algo impensable en el sistema bancario tradicional de América Latina. Al tener una mente de fondo de inversión, tú dejas de ver tu cuenta como un lugar para comprar acciones y empiezas a verla como un ecosistema financiero donde la eficiencia en el manejo del efectivo es tan importante como la selección de los activos. El uso de cuentas multimoneda elimina la necesidad de múltiples conversiones innecesarias, especialmente si recibes ingresos en dólares o si planeas diversificar tus inversiones en otros mercados globales como Europa o Asia en el futuro. Imagina que tu cuenta de inversión es una fortaleza y el spread cambiario es un asedio constante. Estas herramientas son las murallas que protegen tu capacidad de crecimiento. Hablemos ahora de la magia destructiva o constructiva del cálculo compuesto cuando aplicamos la reducción de fricción en nuestro plan de retiro. Si tú logras reducir tu costo de conversión y envío del 2.5% al 0.3%, esa diferencia del 2.2% anual se traduce en una ventaja competitiva masiva a lo largo de 20 o 30 años de vida inversora. En el caso de nuestro ingeniero en Bogotá, esos puntos porcentuales de ahorro significan que el dinero que llega al mercado crece de forma mucho más agresiva,
superando con creces a cualquier inversor que siga operando con los métodos tradicionales y costosos. No es solo el dinero que dejas de pagar hoy, es el crecimiento de ese dinero que se acumula década tras década, creando una brecha de riqueza que puede significar la diferencia entre una jubilación ajustada y una vida de abundancia absoluta. Un estratega no busca retornos imposibles en criptoactivos volátiles, sino que se enfoca en controlar lo que es controlable, sus costos, sus impuestos y su fricción operativa. La diferencia entre un 7% de retorno neto y un 9.2% de retorno neto después de costos es, literalmente, el doble de capital acumulado en un horizonte de tiempo de 30 años. ¿Te habías detenido a pensar que tu broker podría estar quedándose con la mitad de tu riqueza potencial futura simplemente a través de un tipo de cambio desfavorable? Es momento de una pausa necesaria para que reflexiones sobre tu propia situación operativa y la transparencia de tus estados financieros. Pregúntate ahora mismo cuánto pagaste en spread cambiario el último año y busca ese dato en tu última transacción de fondeo, comparándola con el precio oficial de ese día exacto. Probablemente descubrirás que no lo sabes con certeza, y esa falta de visibilidad es precisamente la trampa que permite que este sistema siga funcionando en contra del pequeño inversor. La mayoría de las plataformas están diseñadas para que el proceso sea visualmente agradable y sencillo, ocultando la complejidad de los costos detrás de interfaces minimalistas y botones de compra instantánea que nos hacen sentir que tenemos el control. Sin embargo, el control real proviene de la hoja de cálculo, de la auditoría constante de nuestras propias operaciones y de la voluntad de buscar rutas que, aunque sean un poco más lentas, son infinitamente más respetuosas con nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Esa es la diferencia entre ser un apostador que juega con su celular y ser un inversor profesional que gestiona un fondo personal con rigor y disciplina táctica. El mercado ya es lo suficientemente difícil como para que tú mismo te pongas una carga adicional del 2% antes de empezar la carrera. La solución definitiva para optimizar este proceso requiere un cambio de mentalidad donde tú dejes de ser un consumidor de servicios financieros y te conviertas en un gestor de infraestructura propia. Esto implica abrir cuentas en bancos digitales que ofrezcan mejores tasas, utilizar servicios de transferencia que utilicen el tipo de cambio medio del mercado y, sobre todo, tener la paciencia de agrupar tu capital para diluir los costos fijos de envío. El analista que todos llevamos dentro debe entender que la eficiencia no es aburrida, sino que es la base sobre la cual se construye la verdadera libertad, porque cada dólar que rescatamos del spread es un soldado que enviamos a la batalla por nuestra independencia financiera. No permitas que el sistema se aproveche de tu deseo de empezar rápido. Tómate una semana extra para configurar la ruta más barata y verás cómo tu confianza como inversor aumenta al saber que nadie te está robando en la sombra. Al final del día, la inversión no se trata de quien tiene la aplicación más bonita o quien compra la acción más popular, sino de quien logra retener la mayor cantidad de valor a lo largo del tiempo frente a la inflación y las comisiones. Carlos finalmente ajustó su estrategia, empezó a usar Wise y a transferir trimestralmente, logrando que su costo de fricción bajara del 2.5% a menos del 0.4%, asegurando esos $18.000 para su propio futuro. Tú tienes hoy esa misma información en tus manos y la responsabilidad de actuar antes de tu próxima compra. Si quieres que este método se aplique solo, sin que tengas que armar hojas de cálculo cada vez, estamos construyendo algo para eso. El link de la lista de espera está en la descripción del canal. Mantén la disciplina. Nos vemos en el próximo análisis.